¿Alguna vez has parado a pensar en lo que está pasando a nuestro alrededor? Parece que vivimos en un mundo donde los valores están al revés. Lo que durante siglos se consideró correcto ahora es constantemente cuestionado, mientras que muchas cosas que eran claramente incorrectas no solo se aceptan, sino que incluso se celebran. Esto te hace preguntarte, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Y si te dijera que todo esto no es por casualidad? Lo que estamos presenciando hoy ya fue predicho hace miles de años en las Escrituras Sagradas. Profecías detalladas fueron registradas para alertarnos sobre los tiempos en los que vivimos ahora. No se trata de una coincidencia, sino de señales claras que apuntan a un futuro que muchos todavía ignoran. En el vídeo de hoy, vamos a mostrarte las 8 principales profecías que se están cumpliendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. Cada una de ellas trae no solo una advertencia, sino también un mensaje transformador. ¿Sabías que estamos viviendo exactamente los tiempos descritos por Pablo en Timoteo, capítulo 3? Si lees este pasaje hoy, te sorprenderá la precisión de los acontecimientos que se están desarrollando a nuestro alrededor. Ahora, imagina descubrir que los eventos de hoy están directamente conectados a las señales del fin de los tiempos. ¿No es escalofriante? Pero, al mismo tiempo, ¿no es una oportunidad increíble de abrir los ojos a las verdades que están frente a nosotros? Si estás aquí, es porque sientes que algo grande está sucediendo, y juntos exploraremos y desvelaremos estas profecías que cambian vidas. Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito al canal. Esto es importante para asegurar que no te pierdas más contenido como este, lleno de significado y relevancia para los días de hoy. Top 8. La profecía de Timoteo, el espejo de nuestra sociedad. Imagina estar en una habitación tranquila. Abres la ventana para observar el mundo exterior, pero, en lugar de un escenario armonioso, ves caos, confusión y comportamientos que no tienen sentido. Parece que los valores que sostuvieron a la sociedad durante generaciones simplemente han desaparecido. ¿No te parece un poco exagerado? Pues, ten en cuenta que no lo es. La Biblia, escrita hace más de 2000 años, ya describía cómo sería exactamente este momento que estamos viviendo ahora. En Timoteo, Segundo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 5, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre los tiempos difíciles de los últimos días. Advirtió que las personas serían egoístas, ingratas, desobedientes, sin amor y mucho más. Leer este pasaje hoy hace imposible ignorar cuánto refleja lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Estas palabras antiguas no solo resuenan con el presente, sino que nos desafían a entender cómo estas características impactan profundamente nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en cada una de ellas y desvelar lo que nos revelan sobre los días actuales. Los tiempos difíciles y la advertencia de Pablo. Pablo comienza con una advertencia contundente. Sabe esto, en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. A primera vista, podemos pensar en guerras, desastres naturales o crisis económicas. Pero él va más allá. Pablo habla de la degradación moral y espiritual que transformaría el corazón de las personas. Para reflexionar sobre esto, piensa lo siguiente. ¿Has notado cómo los valores básicos, como el respeto por las relaciones humanas, parecen estar desapareciendo? Hoy, las personas viven en conflicto constante, ya sea en las noticias, en las redes sociales o incluso dentro de sus propios hogares. Hay una intolerancia creciente, una búsqueda desenfrenada de los propios intereses, y la empatía parece estar convirtiéndose en una rareza. De eso es exactamente de lo que hablaba Pablo hace siglos. Y aquí va una pregunta para ti. ¿También sientes que algo está mal en el mundo? Tal vez en el fondo percibas que estamos viviendo algo más grande que solo los tiempos modernos. Quédate conmigo, porque apenas estamos comenzando a explorar esta verdad, y lo que viene a continuación es esencial para que entiendas. Amantes de sí mismos, el egocentrismo en la era digital. La primera característica que Pablo menciona es que las personas serían amantes de sí mismas. Esta frase nos remite inmediatamente a lo que vemos en el mundo actual, un amor excesivo por el propio ego. Es como si el yo fuera la única prioridad, dejando poco o ningún espacio para pensar en los demás. Llevemos esto a algo que todos conocemos, las redes sociales.
¿Cuántas veces has visto personas publicando fotos o vídeos no para compartir momentos genuinos, sino para buscar aprobación? Vivimos en la era de los me gusta, donde la apariencia lo es todo. Puedes estar sonriendo en una foto, pero por dentro sentirte vacío. Es como si estuviéramos intercambiando autenticidad por validación superficial. ¿Te identificas con esto? ¿O conoces a alguien así? Escribe en los comentarios y comparte tu experiencia, porque esta reflexión es algo que necesitamos hacer juntos. Juan es un ejemplo claro de esto. Era un joven apasionado por registrar cada momento de su vida. Sus viajes, comidas y encuentros se convertían en contenido para las redes. Pero, en un momento de crisis personal, se dio cuenta de que nadie realmente conocía su corazón. Estaba rodeado de me gusta, pero se sentía completamente solo. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué estamos sacrificando al buscar constantemente la validación de los demás? Desobediencia y la ruptura de los lazos familiares. Otra característica destacada que Pablo menciona es la desobediencia a los padres. Tal vez esto parezca algo trivial, pero en realidad es un síntoma profundo de la desestructuración social. La relación entre padres e hijos es la base de cualquier sociedad. Cuando esta relación se debilita, todo lo demás se derrumba. Hoy en día, es común ver una generación que muchas veces desprecia los consejos de los mayores. Esto no significa que los jóvenes sean malos, sino que están siendo moldeados por una cultura que glorifica la rebeldía y el individualismo. Esto, lamentablemente, aleja a las personas de sus propios lazos familiares. ¿Cuántas veces has oído frases como, "No entiendes cómo funciona el mundo hoy"? La sabiduría de los mayores es descartada como algo anticuado, creando un abismo generacional que destruye las familias. Pero, ¿y si nos detuviéramos a escuchar? Muchas veces, los mayores tienen una perspectiva que puede evitar errores graves, además de fortalecer las conexiones familiares. Deja tu me gusta si has aprendido algo valioso de tus padres o abuelos. Vamos a reforzar juntos la idea de que escuchar a quienes nos aman puede cambiar nuestra vida para mejor. La gratitud perdida en medio de la abundancia. Otra característica alarmante que Pablo menciona es la ingratitud. A pesar de que vivimos en una era de más avances tecnológicos, más confort y más recursos, parece que la gratitud se está convirtiendo en algo raro. Piensa lo siguiente, ¿has notado cómo estamos constantemente queriendo más? Nunca estamos satisfechos. Queremos el celular más moderno, el coche más rápido, la casa más grande. Este ciclo de insatisfacción nos aprisiona, impidiéndonos apreciar las bendiciones que ya tenemos. La historia de Clara nos ayuda a entender esto mejor. Un día, su madre le pidió que escribiera 5 cosas por las que estaba agradecida. Para Clara, fue un desafío, porque nunca había pensado en eso. Cuando completó su lista, sintió una paz que nunca había experimentado antes. ¿Qué tal hacer este ejercicio ahora? Escribe en los comentarios una cosa por la que eres agradecido. Al observar todas estas características descritas por Pablo, nos damos cuenta de cómo están presentes en nuestra sociedad. El mundo que él describió no está en el futuro, está aquí, frente a nosotros. Y lo más preocupante es que esto es solo el comienzo. ¿Qué más nos revelan las Escrituras sobre el futuro de la humanidad? Y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para no ser consumidos por esta ola de degradación moral? Top 7. La ingratitud creciente, un reflejo de los últimos días. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo la gratitud parece estar desapareciendo en el mundo en el que vivimos? A pesar de que estamos rodeados de tanto confort, avances tecnológicos y oportunidades, nunca parece ser suficiente. Cada día, la búsqueda de más cosas, más logros y más validación parece consumir a la sociedad. La ingratitud es un sentimiento silencioso, pero poderoso, que transforma nuestra manera de ver la vida, afectando nuestra relación con Dios y con las personas a nuestro alrededor. La Biblia nos advirtió sobre esto hace miles de años. En el Segundo Testamento, Timoteo, capítulo 3, versículo 2, Pablo describió que en los últimos días las personas serían ingratas. Esto no es solo una falla de carácter, es un síntoma claro de un corazón alejado de Dios, un corazón que se olvida de quien realmente provee todas las cosas. Entender cómo la ingratitud impacta nuestras vidas y la sociedad es esencial para darnos cuenta de las señales de los tiempos.
¿Qué es la ingratitud? La ingratitud es la incapacidad de reconocer y valorar las cosas buenas que recibimos. Se manifiesta tanto en grandes cuestiones, como ignorar las bendiciones de Dios, como en los pequeños detalles del día a día. Piensa en el aire que respiramos, la comida en nuestra mesa, las relaciones significativas. ¿Cuántas veces damos todo esto por sentado, sin siquiera reflexionar sobre su importancia? En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel fue un ejemplo clásico de ingratitud. En el Primer Testamento, Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3, vemos cómo, incluso después de que Dios los liberara de Egipto con señales y milagros, se quejaron en el desierto. Desearon regresar a la esclavitud solo porque extrañaban la comida de allí. Este comportamiento nos muestra cómo la ingratitud puede cegar a las personas ante lo que realmente importa. ¿Te has detenido a agradecer por algo simple? Deja en los comentarios una bendición por la cual eres agradecido. Es un pequeño gesto que puede transformar tu perspectiva sobre la vida. ¿Recuerdas la última vez que agradeciste por algo simple, como un día tranquilo o una comida caliente? Comparte el impacto de la ingratitud en nuestra relación con Dios. La ingratitud nos aleja de Dios. Cuando no somos agradecidos, olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Él. En el Primer Testamento, Salmos, capítulo 100, versículo 4, se nos instruye a entrar en su presencia con acción de gracias. Este acto no solo es para honrar a Dios, sino también para recordarnos su bondad. Piensa en la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús en el Segundo Testamento, Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 13. Comenzamos reconociendo la santidad de Dios y agradeciendo por su cuidado. Sin embargo, cuando descuidamos la gratitud, nuestras oraciones se convierten solo en listas de peticiones, sin la profundidad de una verdadera comunión con Él. Curiosidad histórica: el papel de la gratitud en otras épocas. La gratitud siempre ha sido un valor central en diversas culturas. En la Edad Media, por ejemplo, celebraciones como las cosechas eran momentos dedicados a la gratitud colectiva. Se reconocía que todo alimento y sustento provenían de Dios. Hoy, con tantas comodidades modernas, ¿cuántas veces nos detenemos a reflexionar sobre estas cosas simples? La solución para la ingratitud. Combatir la ingratitud requiere intencionalidad. Pequeños hábitos pueden hacer una gran diferencia en la forma en que vemos la vida. Diario de gratitud. Anota 3 cosas por las que estás agradecido todos los días. Oración de gratitud. Antes de dormir, dedica un momento para agradecer a Dios por las bendiciones del día. Acciones de generosidad. Compartir lo que tenemos nos ayuda a valorar aún más nuestras bendiciones y fortalece nuestra conexión con el prójimo. En el Segundo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Este es un recordatorio poderoso. Incluso en los momentos difíciles, la gratitud puede transformar nuestros corazones y renovar nuestra esperanza. ¿Quieres aprender más sobre cómo la gratitud puede transformar tu vida? Consulta nuestro ebook disponible en el primer comentario fijado y descubre cómo conectarte aún más con Dios. Top 6. Desobediencia e ingratitud, las raíces de una sociedad en crisis. ¿Alguna vez has notado cómo el respeto por las generaciones anteriores está desapareciendo? Parece que estamos viviendo tiempos en los que la sabiduría de los mayores es constantemente ignorada, y las lecciones aprendidas a lo largo de la historia son descartadas como anticuadas. No es solo un cambio cultural, es un reflejo claro de algo mucho más profundo. Este fenómeno, que afecta a las familias, comunidades e incluso a naciones enteras, es una señal de los tiempos y una clara indicación de las profecías que Pablo describió en la Biblia. Cuando Pablo escribió a Timoteo, en el Segundo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 5, destacó la desobediencia a los padres como una de las características de los últimos días. Habló de una generación que sería ingrata, desobediente y sin respeto por sus orígenes. Pero, ¿por qué estas actitudes son tan devastadoras para una sociedad? ¿Y cómo están relacionadas con las profecías bíblicas? Vamos a explorar esto en detalle. La desobediencia como reflejo de un corazón rebelde. Imagina una familia donde los hijos constantemente desafían a sus padres. Ignoran consejos,
Rompen reglas y rechazan las tradiciones que sustentaron generaciones. Esta escena, lamentablemente, no solo es común, se ha convertido en una norma en muchos hogares modernos. Pero, ¿qué está realmente detrás de esta actitud? La desobediencia comienza en el corazón. Es una elección consciente de priorizar los propios deseos por encima de cualquier autoridad. En la Biblia, en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, del Primer Testamento, Dios ordena: «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da». Este no es solo un mandamiento, es una promesa de bendición y prosperidad para aquellos que eligen respetar a sus padres. Pero vivimos en una era de frases como: haz lo que quieras, vive tu verdad y no dejes que nadie te diga qué hacer. Esta mentalidad de independencia extrema está debilitando los lazos familiares y, en consecuencia, desestructurando la sociedad. Ingratitud, una señal de alejamiento de Dios. Ahora, piensa en la ingratitud. ¿Cuántas veces has visto a personas quejarse de lo que tienen, mientras ignoran las bendiciones que las rodean? Este comportamiento no solo es irrespetuoso, refleja un corazón que se ha alejado de Dios. La Biblia está llena de pasajes que exaltan la importancia de la gratitud. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, del Segundo Testamento, Pablo nos anima: «En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros». La gratitud no es solo una virtud, es un camino para reconocer la bondad divina en nuestras vidas. Cuando somos ingratos, damos espacio a la insatisfacción, el descontento y, muchas veces, la amargura, donde se manifiestan la desobediencia y la ingratitud. Imagina un escenario simple. Un adolescente pasa horas en el celular, ignorando los llamados de sus padres para cenar. Vive en una casa cómoda, tiene comida en la mesa, pero nunca agradece por eso. Este comportamiento, lamentablemente, refleja una sociedad donde el respeto y la gratitud están en declive. Ahora, amplía este escenario al entorno social. Piensa en las personas que constantemente critican al gobierno, la economía o las circunstancias de la vida, pero nunca reconocen las cosas buenas que tienen, como la salud, los amigos o las oportunidades. Esta mentalidad de insatisfacción constante no solo es perjudicial, debilita la conexión con Dios y con los demás. La relación entre familia y fe. La desobediencia y la ingratitud no solo afectan a las familias, también tienen un impacto directo en la fe. Cuando desobedecemos a nuestros padres, en realidad estamos desobedeciendo la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esto crea un ciclo de rebelión que se extiende a otras áreas, incluyendo nuestra relación con Dios mismo. Además, la ingratitud nos ciega espiritualmente. Nos hace creer que todo lo que tenemos es fruto del azar o de nuestro propio esfuerzo, en lugar de ser un regalo divino. Esta actitud de autosuficiencia nos aleja de Dios, haciéndonos insensibles a sus bendiciones y a su amor. Una reflexión sobre nuestras prioridades. Ahora, piensa, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste por algo simple, como un día tranquilo o una comida deliciosa? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar los consejos de alguien con más experiencia? Esas pequeñas acciones tienen un impacto enorme en nuestras vidas, pero muchas veces las descuidamos. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el impacto que estas actitudes tienen en tu vida? Estamos tan ocupados buscando nuestra propia voluntad que olvidamos el valor de la gratitud y el respeto. Un ejemplo transformador. Déjame compartir contigo la historia de Juan. Él era un joven que siempre desafiaba a sus padres, creyendo que sabía todo y que las tradiciones familiares eran anticuadas. Un día, después de una discusión acalorada, salió de casa para vivir solo. Durante meses, enfrentó dificultades que nunca imaginó. Por primera vez, sintió la falta del amor y el apoyo de sus padres. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Juan se dio cuenta de lo ingrato y desobediente que había sido. Decidió regresar a casa, pidió perdón y comenzó a cambiar. Empezó a agradecer por cada pequeña cosa y a escuchar los consejos de sus padres. Su vida se transformó completamente, y se convirtió en un ejemplo de respeto y gratitud para sus amigos. Un cambio es posible. Si te has identificado con alguna parte de esta historia, sabes que nunca es tarde para cambiar.
Reconocer la importancia de la gratitud y el respeto es el primer paso hacia una vida más feliz y conectada con Dios. Y no te detengas aquí, porque en el próximo tema vamos a abordar un comportamiento aún más perturbador que está invadiendo la sociedad. Te sorprenderás con lo que vendrá a continuación. No te vayas de aquí. Top 5. El narcisismo moderno, cuando el yo se convierte en el centro de todo. ¿Te has dado cuenta de cómo, cada vez más, las personas parecen estar enfocadas únicamente en sí mismas? La búsqueda de validación, el deseo constante de ser admirado y la necesidad de exhibir una vida perfecta en las redes sociales son reflejos de un comportamiento que se está convirtiendo en uno de los mayores males de la sociedad actual, el narcisismo moderno. La Biblia, en su sabiduría eterna, ya nos alertaba sobre esto. En Timoteo, capítulo 3, versículo 2, del Segundo Testamento, leemos que en los últimos días las personas serían amantes de sí mismas. Esta profecía no podría ser más actual. Pero, ¿qué significa exactamente este amor exagerado por uno mismo? ¿Cómo afecta nuestra sociedad, nuestras relaciones y nuestra espiritualidad? Vamos a descubrirlo. El narcisismo, una cultura enfocada en el yo. El término narcisismo proviene de la mitología griega, donde Narciso, un joven de belleza incomparable, se obsesionó tanto con sí mismo que se enamoró del reflejo de su propia imagen en un lago. Incapaz de apartar la mirada, terminó muriendo. Hoy en día, el espejo ha sido reemplazado por la pantalla del celular, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Vivimos en una era donde el yo es glorificado por encima de todo. Frases como te mereces todo y priorízate siempre se repiten como mantras. Aunque parecen inofensivas, cuando se llevan al extremo, alimentan un ego inflado que coloca al individuo en el centro del universo, muchas veces por encima de Dios. Las redes sociales y el alimento para el ego. Las redes sociales son el escenario perfecto para el narcisismo moderno. ¿Cuántas veces has visto a alguien publicar una foto, no para compartir un momento especial, sino para recibir me gusta y comentarios que refuercen su autoestima? Esta necesidad constante de validación crea un ciclo vicioso. Cuanto más atención recibimos, más deseamos, pero nunca parece ser suficiente. Esto no solo afecta a quienes publican. Aquellos que consumen este contenido también se ven impactados, comparando sus vidas reales con las versiones editadas y filtradas de las vidas ajenas. Esto genera sentimientos de inadecuación, insatisfacción y frustración. El resultado es una sociedad donde todos intentan parecer mejores de lo que realmente son, mientras pierden de vista el valor de la autenticidad. Ejemplo práctico: el selfie perfecto. Imagina a una persona en un lugar increíble, como una playa paradisíaca. En lugar de disfrutar el momento, pasa horas tratando de tomarse el selfie perfecto. Cambia de posición, ajusta el ángulo, aplica filtros, y cuando finalmente publica la foto, pasa el resto del tiempo verificando las reacciones. Ya no está disfrutando del lugar, sino viviendo para la validación de los demás. El impacto del narcisismo en las relaciones. El narcisismo no solo afecta al individuo, destruye las relaciones. Una persona narcisista tiene dificultades para establecer conexiones genuinas, porque está constantemente enfocada en sí misma. Esto crea barreras emocionales e impide que se formen lazos profundos. Piensa en una pareja donde uno de los miembros está más preocupado por mostrar al mundo una relación perfecta en las redes sociales que por construir una relación saludable. Esta desconexión a menudo lleva a frustraciones, discusiones e incluso separaciones. La relación entre el narcisismo y la fe. El narcisismo no solo aleja a las personas unas de otras, también las aleja de Dios. Cuando ponemos nuestro ego en el centro de todo, esencialmente nos estamos convirtiendo en nuestros propios dioses. Esto nos impide reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su orientación en nuestras vidas. En Mateo, capítulo 16, versículo 24, del Segundo Testamento, Jesús nos enseña: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este mensaje va en contra de todo lo que predica el narcisismo. Seguir a Cristo exige humildad, sacrificio personal y la disposición de poner a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos. El origen de la palabra narcisista. Poca gente lo sabe,
Pero la palabra narcisista proviene de la historia de Narciso, en la mitología griega. Su obsesión por sí mismo lo llevó a la destrucción. Esta historia es una clara advertencia de cómo el amor exagerado por uno mismo puede ser perjudicial, tanto en el pasado como en el presente. ¿Cómo romper el círculo del narcisismo? Si sientes que estás cayendo en esta trampa, hay esperanza. Aquí tienes algunas formas prácticas de revertir este patrón. Practica la humildad. Reconoce que el mundo no gira a tu alrededor. Encuentra maneras de servir a los demás y poner las necesidades ajenas por encima de las tuyas. Desconéctate para conectar. Tómate un tiempo lejos de las redes sociales e invierte en interacciones reales, cara a cara. Esos momentos son mucho más enriquecedores que cualquier me gusta virtual. Busca a Dios. En lugar de buscar validación en las redes o en las opiniones ajenas, encuentra tu identidad en Cristo. Recuerda que eres amado por Dios, independientemente de lo que los demás piensen. Practica la gratitud. Agradece por lo que tienes, en lugar de buscar constantemente más. Esto ayuda a mantener el ego bajo control y valorar las bendiciones que ya están en tu vida. Un llamado a la reflexión. ¿Te has preguntado qué está motivando tus elecciones y comportamientos? ¿Estás viviendo para agradarte a ti mismo o para agradar a Dios? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. Y mantente alerta, porque en el próximo tema vamos a explorar un comportamiento aún más intrigante, la búsqueda constante de placer y cómo está moldeando nuestra sociedad. No te querrás perder lo que viene a continuación. Top 4. Amantes del placer, no de Dios, cuando el placer inmediato domina nuestras vidas. Imagina un mundo donde la búsqueda del placer se convierte en la prioridad absoluta, donde las decisiones se toman en función de lo que trae gratificación inmediata, ignorando las consecuencias a largo plazo. Un mundo donde la diversión y el entretenimiento reemplazan los valores fundamentales como la responsabilidad, el compromiso y la fe. ¿Parece una exageración? Espera hasta el final para entender cómo esta cultura está transformando nuestras vidas y lo que eso significa en el plano espiritual. Pablo, en su carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, del Segundo Testamento, describe a las personas de los últimos días como amantes de los placeres, más que amigas de Dios. Esta descripción es alarmantemente precisa cuando miramos el mundo a nuestro alrededor. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo llegamos a este punto? La búsqueda incesante de placeres momentáneos. En los tiempos modernos, el mantra "vive el momento" se ha convertido en regla. La búsqueda de placer inmediato se fomenta en casi todos los aspectos de la vida, desde alimentos ultraprocesados hasta tecnologías que satisfacen nuestros deseos con solo unos clics. Esta obsesión no solo moldea nuestros hábitos, sino que también afecta profundamente nuestra espiritualidad. Piensa, por ejemplo, en las aplicaciones de entrega de comida. Son convenientes, pero también alimentan la impaciencia. Si el pedido tarda más de lo esperado, nos irritamos. Este deseo constante de satisfacción rápida nos vuelve menos tolerantes, menos reflexivos y, muchas veces, menos conectados con lo que realmente importa. Ejemplo real, la cultura del streaming. Un ejemplo claro de este comportamiento es el consumo de entretenimiento en plataformas de streaming como Netflix. El binge watching es un fenómeno común. ¿Cuántas veces te has encontrado viendo varios episodios seguidos, incapaz de detenerte, aunque sabías que deberías descansar o cumplir responsabilidades? Esta búsqueda desenfrenada de entretenimiento refleja un intento de escapar de la realidad. Es más fácil sumergirse en una serie que enfrentar desafíos espirituales o emocionales. Pero, ¿qué pasa cuando usamos el placer como sustituto para la conexión con Dios? El precio de la gratificación inmediata. Aunque la búsqueda de placer pueda parecer inofensiva, tiene un alto costo. En primer lugar, nos desvía del camino de Dios. Cuando ponemos nuestros deseos por encima de nuestra devoción, estamos eligiendo el mundo en lugar del Creador. Además, la gratificación momentánea nunca satisface completamente. Crea un ciclo vicioso donde siempre queremos más. Piensa en alguien que busca consuelo en la comida. El placer de saborear algo delicioso dura solo unos minutos, pero las consecuencias, como problemas de salud y sentimientos de culpa, pueden persistir mucho más tiempo. Curiosidad, la ciencia detrás del placer.
¿Sabías que el placer está vinculado a una sustancia química en el cerebro llamada dopamina? Cada vez que experimentamos algo placentero, como comer un dulce o recibir un elogio, nuestro cerebro libera dopamina, creando una sensación de recompensa. Sin embargo, cuanto más buscamos esta sensación, más difícil es de alcanzar, lo que lleva a un ciclo constante de búsqueda. La relación entre placer y pecado. La Biblia nos alerta con frecuencia sobre los peligros de buscar placeres terrenales en detrimento de nuestra relación con Dios. En Hebreos, capítulo 11, versículo 25, leemos sobre Moisés, quien eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Esta elección refleja una verdad profunda. Los placeres terrenales son efímeros y, a menudo, vienen acompañados de consecuencias espirituales. Piensa en vicios como el alcohol o las drogas. Ofrecen una sensación temporal de euforia, pero con frecuencia conducen a la destrucción de relaciones, la salud e incluso de la propia vida. Lo mismo sucede con comportamientos como buscar riquezas a cualquier costo o depender emocionalmente de la validación externa. ¿Cómo nos aleja esta cultura de Dios? Cuando ponemos el placer por encima de Dios, poco a poco nos estamos alejando de Él. Esto no ocurre de manera abrupta, sino gradual. Comienza con pequeñas concesiones, ver un episodio más en lugar de dedicar tiempo a la oración, gastar en algo superfluo en lugar de contribuir a una causa mayor. Con el tiempo, estas elecciones crean un abismo entre nosotros y el Creador, rompiendo el círculo, volviendo al propósito divino. Si sientes que estás atrapado en este ciclo de búsqueda de placer inmediato, hay esperanza. Dios nos llama a una vida de propósito y satisfacción que va más allá de las recompensas pasajeras que el mundo ofrece. Aquí tienes algunas prácticas para ayudarte a romper este patrón. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, agradece a Dios por lo que ya posees. Esto ayuda a cambiar el enfoque del deseo hacia la satisfacción. Establece límites. Define horarios para el entretenimiento y otras actividades, asegurándote de que no interfieran con tu tiempo con Dios o tus seres queridos. Busca placer en Dios. La verdadera alegría viene de estar en comunión con el Creador. Dedica tiempo a la oración, a la lectura de la palabra y a la alabanza. Sirve a los demás. Muchas veces encontramos más satisfacción ayudando al prójimo que buscando algo para nosotros mismos. Experimenta dedicar tiempo a una causa que beneficie a los demás. Un desafío para ti. ¿Has puesto el placer por encima de tu relación con Dios? Tal vez sea hora de reevaluar tus prioridades. Haz una pausa y reflexiona sobre tus elecciones. Pregúntate, ¿esto me está acercando o alejando de mi propósito divino? ¿Te gusta este contenido? Entonces no olvides suscribirte y activar la campanita para no perder los próximos vídeos. Con cada revelación, entenderás mejor lo que está pasando a nuestro alrededor. No te quedes fuera. Top 3. Orgullo y ostentación, el pecado de la vanidad en la sociedad actual. ¿Te has dado cuenta de cómo la búsqueda de reconocimiento, validación y éxito material domina cada vez más nuestra sociedad? Parece que, cada día, las personas están más obsesionadas con mostrar lo que poseen que con valorar quiénes realmente son. El orgullo y la ostentación, amplificados por las redes sociales, se han convertido en el reflejo de un comportamiento profetizado hace siglos. En Timoteo, capítulo 3, del Segundo Testamento, Pablo nos alertó que en los últimos días las personas serían presuntuosas y soberbias. Al mirar a nuestro alrededor, es imposible no notar cómo se está cumpliendo esta profecía. ¿Qué significa este comportamiento? ¿Y cómo está impactando a la sociedad y nuestra espiritualidad? Vamos a entenderlo juntos. La exaltación de conquistas personales y materiales. Vivimos en una sociedad que valora, por encima de todo, la apariencia de éxito. Desde exhibir el trabajo soñado hasta ostentar coches nuevos y viajes lujosos, somos constantemente bombardeados con imágenes de logros. Las redes sociales intensifican esto, creando una cultura del «mira qué increíble es mi vida». Una investigación reciente reveló que más del 70% de los usuarios de redes sociales admiten publicar contenido no para expresarse, sino para impresionar a los demás. ¿Tú también te has encontrado haciendo esto alguna vez? Este comportamiento genera un ciclo de competencia y comparación, donde el valor de una persona parece estar relacionado con lo que posee,
no con quién es realmente. Lamentablemente, esta exaltación lleva a muchas personas a sacrificar su paz financiera en nombre de una apariencia de éxito. Los financiamientos de coches lujosos, ropa de marca y eventos extravagantes se convierten en prioridades, aunque el costo sea vivir endeudado. Es como si viviéramos constantemente tratando de llenar un vacío que nunca se satisface. La cultura de la ostentación en las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación de esta cultura de vanidad. Lo que debería ser una herramienta para conectarnos con los demás se ha transformado en un escenario donde todos quieren ser la estrella principal. Publicaciones cuidadosamente planificadas, con filtros, ángulos perfectos y leyendas motivacionales, a menudo esconden realidades completamente diferentes. Por ejemplo, ¿cuántas veces has visto a alguien publicar sobre lo increíble que fue un viaje, mientras que detrás de las cámaras hay discusiones familiares, deudas acumuladas o incluso soledad? Si alguna vez te has preguntado sobre la realidad detrás de estas publicaciones, entonces sabes de lo que estamos hablando. Esta búsqueda de validación tiene un impacto devastador en la salud mental. Las personas que viven para impresionar a los demás a menudo enfrentan ansiedad y depresión. Es una carrera sin fin. Cuanto más intentas mostrar que estás bien, más vacío te sientes por dentro. El orgullo y la espiritualidad. El mayor peligro del orgullo y la ostentación es cuánto nos alejan de Dios. Cuando estamos consumidos por la vanidad, fácilmente caemos en la trampa de creer que somos autosuficientes. Olvidamos que todas las bendiciones vienen de Dios y comenzamos a creer que todo lo que tenemos es fruto solo de nuestro esfuerzo. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, del Primer Testamento, está escrito: el orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu precede a la caída. Esta advertencia no es solo una frase poética, sino una realidad que se manifiesta continuamente. Cuando confiamos exclusivamente en bienes materiales y reconocimiento, perdemos de vista lo que es eterno y esencial: nuestra conexión con Dios. Además, la vanidad nos hace priorizar lo transitorio en detrimento de lo eterno. Pasamos tanto tiempo acumulando tesoros en la tierra, como Jesús advirtió en Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 21, en el Segundo Testamento, que nos olvidamos de acumular tesoros en el cielo. Historias que ilustran el peligro del orgullo. Considera la historia de Salomón. En Eclesiastés, capítulo 2, del Primer Testamento, reflexiona sobre cómo buscó placer, poder y riquezas, solo para concluir que todo era vanidad. Salomón tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero se dio cuenta de que nada de eso podía reemplazar la presencia de Dios. Otro ejemplo es el del joven rico, en Mateo, capítulo 19, en el Segundo Testamento. Tenía muchas posesiones, pero cuando Jesús lo llamó a vender todo y seguirlo, se fue triste, porque su corazón estaba atado a sus bienes. ¿Y tú? ¿Dónde está tu corazón? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo resistir a la vanidad y al orgullo? Aunque vivimos en un mundo saturado por la cultura de la ostentación, es posible resistir esta tentación. Aquí tienes algunas prácticas que ayudan a cultivar la humildad y la gratitud. Practica la gratitud. Reconoce que todo lo que tienes viene de Dios. Agradecer por sus bendiciones nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Examina tus intenciones. Antes de publicar algo o hacer una compra, pregúntate: ¿lo estoy haciendo para glorificar a Dios o para impresionar a los demás? Invierte en lo eterno. Da más valor a los actos de bondad, generosidad y obediencia a Dios que a los bienes materiales. Fortalece tu relación con Dios. Dedica tiempo a la oración, lectura de la Biblia y comunión con otros cristianos. Esto alinea nuestro corazón con el propósito divino. Un llamado a la reflexión. ¿Puedes imaginarte libre de este círculo de comparación y búsqueda de validación? La buena noticia es que Dios nos ofrece algo mucho mayor que cualquier aplauso humano: su gracia y amor incondicional. Cuando elegimos vivir para Él, encontramos verdadera paz y propósito. Deja en los comentarios: yo elijo a Dios en primer lugar. Vamos a crear juntos una corriente de reflexión y cambio. Si aún no estás suscrito al canal, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora para seguir recibiendo contenido que transforma. Y no olvides dejar tu me gusta para que este mensaje llegue a aún más personas. Top 2.
La inversión de valores morales, cuando lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. ¿Alguna vez has sentido que, con el paso de los años, los conceptos de lo correcto y lo incorrecto han comenzado a distorsionarse? Lo que antes era honrable ahora es ridiculizado, y lo que era malo ahora se celebra como normal. Esta inversión de valores no es solo un cambio cultural o social, es el cumplimiento de una profecía bíblica que nos alerta sobre los últimos días. En Isaías, capítulo 5, versículo 20, del Primer Testamento, leemos: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas». Esta advertencia suena más verdadera que nunca en el mundo en el que vivimos hoy. Vamos a explorar cómo esta inversión está moldeando nuestra sociedad, alejándonos de Dios e impactando profundamente nuestra espiritualidad. La sociedad de la relatividad moral. Hoy vivimos en una era de relativismo moral. Frases como cada quien tiene su propia verdad y no existe lo correcto o lo incorrecto, todo depende del punto de vista, se repiten con frecuencia. Esta mentalidad elimina la idea de una verdad absoluta, que es la palabra de Dios, reemplazándola por interpretaciones personales y conveniencias. Por ejemplo, considera cómo los conceptos de familia y matrimonio han sido redefinidos en las últimas décadas. Lo que antes se consideraba un pacto sagrado instituido por Dios ahora se trata como una simple elección personal, a menudo descartable. Esta flexibilidad no trae libertad, sino caos emocional y espiritual. Otro ejemplo es el respeto por la vida humana, que ha sido cada vez más desvalorizado. El aborto, algo que antes era impensable para muchos, ahora es ampliamente debatido, en varias partes del mundo, legalizado. El valor de la vida se ha reducido a una cuestión de conveniencia, algo que la Biblia siempre ha tratado con seriedad y reverencia. El papel de los medios en la inversión de valores. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la promoción de esta inversión. Películas, programas de televisión y canciones frecuentemente glorifican comportamientos destructivos, como la traición, la codicia y la venganza, presentándolos como formas de empoderamiento de vivir la vida al máximo. ¿Cuántas veces has visto películas que transforman a personajes corruptos o inmorales en héroes carismáticos, haciendo que sus acciones erróneas parezcan justificables? Esto no es solo entretenimiento, es una forma sutil de normalizar el pecado. Las redes sociales amplifican aún más este mensaje. Ideas que antes eran rechazadas por la sociedad ahora encuentran espacio para expandirse rápidamente, transformando lo que debería ser una excepción en algo aceptado e incluso incentivado. El culto al egoísmo. La sociedad promueve la idea de haz lo que te haga feliz, aunque eso perjudique a otras personas. Este individualismo extremo debilita a los lazos familiares y comunitarios. La normalización del pecado. Comportamientos que la Biblia condena, como el adulterio, la codicia y la inmoralidad, son romanticizados y celebrados. Esto crea una cultura donde el pecado se ve como algo inofensivo o incluso deseable. El desprecio por lo sagrado. Temas como la fe, la oración y los mandamientos de Dios a menudo son ridiculizados, mientras que la fama, la riqueza y el poder son exaltados. La desconstrucción de la familia. El modelo tradicional de familia es atacado y retratado como anticuado o opresor. Esto debilita la base de la sociedad, dejando a las futuras generaciones sin una estructura sólida. Alertas bíblicas sobre la inversión de valores. Esta inversión de valores no debe sorprender a aquellos que conocen las Escrituras. En Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 25, del Segundo Testamento, Pablo describe cómo las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando la creación en lugar del Creador. Este pasaje es una descripción exacta de lo que vemos hoy, una sociedad que rechaza a Dios y pone ídolos materiales e ideológicos en su lugar. Otro aviso está en Mateo, capítulo 24, versículo 12, del Segundo Testamento, donde Jesús dice: «Y, por aumentarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará». La inversión de valores es un reflejo de esta iniquidad creciente, que endurece los corazones y aleja a las personas del amor de Dios. ¿Cómo resistir a esta inversión? A pesar de este escenario desafiante, podemos resistir a la influencia de esta sociedad. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos a mantenernos firmes en la verdad.
Conoce la palabra de Dios. Lee y estudia la Biblia regularmente para entender lo que Dios considera correcto e incorrecto. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, del Primer Testamento, está escrito: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sé un ejemplo de luz. Vive de acuerdo con los valores de Cristo, aunque esto signifique ir en contra de la corriente. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, del Segundo Testamento, Jesús nos llama a ser luz del mundo. Enseña a la próxima generación. Dedica tiempo para enseñar a niños y jóvenes sobre los principios bíblicos. Ellos son el futuro y necesitan una base sólida para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Ora por discernimiento. Pide a Dios sabiduría para identificar y resistir las mentiras del mundo. Historias para reflexión. Recuerda la historia de Daniel. Él rechazó contaminarse con las costumbres de Babilonia y eligió obedecer a Dios, incluso en medio de una sociedad que ridiculizaba los valores divinos. ¿Puedes imaginarte teniendo esa valentía en el mundo de hoy? Otro ejemplo es Jesús enfrentando la tentación en el desierto. Satanás intentó seducirlo con riquezas y poder, pero él permaneció fiel al Padre. Esa misma fuerza está disponible para nosotros, si buscamos a Dios en oración. ¿Puedes ver las señales a tu alrededor? La inversión de valores es más que una tendencia social. Es una alerta espiritual. Es hora de actuar y marcar la diferencia en el mundo. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios: yo elijo vivir por la verdad. Esto nos ayuda a crear una comunidad de personas comprometidas con la palabra de Dios. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos impactantes como este. Deja tu me gusta en este video para que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Top 1. El impacto espiritual del derrumbe moral. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el mundo está cambiando de manera alarmante y cómo estas transformaciones reflejan directamente las profecías bíblicas. Ahora llegamos al punto más crucial: el impacto espiritual de este declive moral en nuestras vidas y nuestra relación con Dios. ¿Has parado a pensar cómo estos cambios no afectan solo nuestro presente, sino también nuestro futuro eterno? El declive moral que presenciamos hoy no es solo un problema social o cultural. Afecta profundamente nuestra espiritualidad, nuestra conexión con Dios y hasta nuestra identidad como seres creados a su imagen. Vamos a explorar cómo esto está moldeando el mundo a nuestro alrededor y lo que podemos hacer para cambiar esta realidad. El alejamiento de Dios. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido el mayor obstáculo entre el hombre y Dios. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, del Primer Testamento, está escrito: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este alejamiento no ocurre de manera repentina, es gradual, sutil y a menudo imperceptible hasta que ya es demasiado tarde. Hoy vivimos en una sociedad que se aleja de Dios cada día. La búsqueda de placeres momentáneos, el individualismo extremo y el rechazo a los valores espirituales están llevando a las personas a poner sus propios deseos por encima de lo que Dios nos enseña. Puedes percibir cómo esto está sucediendo en tu día a día. La desconexión espiritual comienza con pequeñas decisiones, pero sus efectos son devastadores a largo plazo. La crisis de identidad espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos el sentido de quién realmente somos. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, del Primer Testamento, se nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando elegimos los valores del mundo en lugar de los de Dios, nos desconectamos de esa verdad. El resultado es una crisis de identidad que se manifiesta de diversas formas: ansiedad, depresión, vacío existencial y una búsqueda constante de algo que nunca parece llenar el corazón. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de falta, aunque tienes todo lo que necesitas? Esto es un reflejo de un corazón que anhela a Dios, pero trata de llenar ese vacío con cosas materiales y pasajeras. La desconexión en las relaciones humanas. Además del impacto espiritual, el declive moral afecta profundamente nuestras relaciones. La falta de empatía, la indiferencia y el egoísmo han creado una sociedad desconectada y fría. ¿Cuántas veces has presenciado una situación en la que alguien necesitaba ayuda y fue ignorado?
Esta realidad refleja el endurecimiento de los corazones, algo que Jesús ya había advertido en Mateo, capítulo 24, versículo 12, en el Segundo Testamento. Y, por aumentarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Familias desestructuradas, amistades superficiales y la falta de comunión genuina son síntomas de esta desconexión. Cuando nos alejamos de Dios, también nos alejamos unos de otros. La sociedad pierde la capacidad de amar y apoyar, sustituyendo esos valores por competencia, egoísmo e individualismo. La falsa paz del mundo. El mundo ofrece una paz temporal, basada en bienes materiales, éxito y placeres momentáneos. Sin embargo, esa paz nunca es suficiente, ya que no satisface las necesidades más profundas del alma. Jesús nos ofrece algo completamente diferente. En Juan, capítulo 14, versículo 27, en el Segundo Testamento, Él dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa es la verdadera paz, que solo se puede encontrar en Dios. Cuando elegimos seguirlo, experimentamos una alegría y seguridad que ninguna circunstancia puede quitar. ¿Cómo reversar este declive? Aunque el panorama parece sombrío, aún hay esperanza. Dios nos llama constantemente a volver a Él. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, del Primer Testamento, leemos: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Aquí hay algunas maneras de responder a este llamado. Arrepiéntete, reconoce tus errores y pide perdón a Dios. Él es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos. Vuelve a la palabra. Dedica tiempo diario para estudiar la Biblia. Ella es nuestra brújula espiritual, que nos guía en tiempos de oscuridad. Cultiva una vida de oración. La oración nos conecta directamente con Dios y nos da fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Ama al prójimo. Muestra el amor de Dios en tus acciones. Sé un ejemplo de luz en un mundo lleno de oscuridad. Participa en una comunidad cristiana. Estar rodeado de otros creyentes fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Una reflexión para ti. ¿Puedes identificar esos impactos en tu vida y a tu alrededor? El declive moral que vivimos hoy es más que un cambio cultural. Es una alerta espiritual. Dios nos está llamando a volver a Él antes de que sea demasiado tarde. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Estamos comprometidos en traer mensajes que fortalezcan tu fe y te preparen para los desafíos espirituales de los últimos días. Deja tu me gusta y comparte este video con todos aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Cuantas más personas sean alcanzadas, más corazones serán transformados. Y recuerda, aunque los tiempos sean difíciles, Dios sigue estando en control. Él nos ofrece su paz, su fuerza y su promesa de vida eterna. ¿Estás listo para responder a su llamado? La elección es tuya. Mantente firme, vigilante y confiado. Dios te bendiga. Hasta el próximo vídeo.